Esta es una producción de Grupo Fórmula. Doctor José Antonio Crespo, analista político, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CELCIDE, columnista del periódico El Universal. Como siempre, de verdad, un agradecimiento enorme porque puedas estar generosamente en nuestros espacios, joven maestro. Gracias. Encantado, Ricardo, como siempre. Yo sé que no está sencillo el asunto que te planteo, pero ¿de qué manera pudiéramos delinear a grandes trazos lo que ha sido este año en materia política, desde luego en este marco de las tres pandemias, la sanitaria, la económica, la social? ¿Cómo podrías describir lo que ha sido el 2020? Desde luego, la pandemia nos llegó a todo el mundo de manera imprevista y a alterar todo el estilo de vida, alterar todos nuestros procedimientos, y desde luego que México no ha sido la excepción. En el caso concreto precisamente de este gobierno, aunque López Obrador dijo en su momento que le cayó como anillo al dedo la pandemia, no sabemos exactamente a qué se refería, hay varias interpretaciones, pero desde luego que no le cayó, él estaba en su proyecto pues, muy controvertible porque a algunos les gusta mucho, a otros no, muchos le vemos problemas, pero él estaba concentrado en su proyecto, que desde luego es lo que más le importa, hacer esa transformación de México que él tiene en la mente y lo quiere llevar a fondo, y de repente se le cruza la pandemia, con lo cual lo obliga o lo presiona a dejar de lado algunas de sus prioridades, algunas cosas de su proyecto, a estar concentrado básicamente en su proyecto, y tiene que atender pues lo propio de la pandemia, que es que las medidas de salud, que si sana distancia o no, que si el cubrebocas o no, que necesitamos más hospitales y camas, todo eso lo distrae. Esa no es la parte esencial de su proyecto. Y las consecuencias económicas también, porque entonces le altera. No es que las cosas fueran bien, el primer año no iban bien, pero con la pandemia, por supuesto, todo se complica. Y entonces también vienen varias presiones, empezando, por ejemplo, por la presión de muchos expertos nacionales e internacionales de que relegue por un tiempo sus proyectos prioritarios, que para él son fundamentales para atender a que las empresas no quiebren, a que no haya tanto desempleo, en fin, a lo que le llaman las políticas contracíclicas. Y él no lo hace, porque él no se quiere separar ni un momento, ni un centímetro de su proyecto esencial. Entonces, sí le complican las cosas, sí hay presiones por todos lados, él no se deja, no se ha dejado presionar, pero eso puede tener consecuencias no pequeñas y no necesariamente benéficas, más bien creo que no, para el país en su conjunto, para la economía, en fin, incluso para su propio proyecto. Aunque él no se haya separado de su proyecto, yo creo que le puede afectar gravemente su idea original. Ha sido un gobierno de confrontaciones, José Antonio, y en todo caso, ¿por qué? Solamente por mencionar algunas de las más evidentes con los empresarios, que ha habido una relación que cambia en el mismo día, de la mañana hacia la tarde, con los medios de comunicación, por supuesto, una confrontación igualmente con los gobiernos de los estados o con la mayoría de los gobiernos de los estados. Esto, esto a qué se debe fundamentalmente, según tu opinión? Yo lo interpreto, desde luego habrá quien diga, y con razón, pues que tiene mucho que ver con su personalidad, ¿no? Con sus emociones, con lo que venga arrastrando, pero ese no es mi tema. Creo que sí tendría algo que ver su propia personalidad. Pero vayámonos a nuestros temas. Yo lo interpreto en términos de que lo que él está buscando y lo que ofreció no es un buen gobierno, no es solamente un buen gobierno, eso le queda corto. Lo que él ofreció es una revolución, por eso le llama la cuarta transformación. Le puso transformación en vez de revolución, como originalmente habían puesto, para que no viniera esta confusión o esta asociación de revolución con lo Sí, violento, ¿no? sí, Que como si fueron las otras tres sí. revoluciones de nuestra historia. Entonces dice, esto no es violento y qué bueno, pero le voy a poner transformación, pero el propósito, la magnitud del cambio, es igual. Entonces, tiene una idea revolucionaria, no una idea reformista.
El reformismo va muy bien, como lo hemos visto en muchos países del norte de Europa, del centro de Europa también, Europa Occidental básicamente, o Canadá. El reformismo sí se va de la mano con la democracia. La revolución no. La revolución requiere, y así lo ha dicho López Obrador y muchos de sus ideólogos, de un poder centralizado. Porque si tú lo que pretendes es una transformación radical de tu sociedad, de tu economía, etcétera, tienes en principio que tener el poder centralizado. Entonces, eso no es compatible con la democracia. Y la democracia va con buscar la conciliación, la negociación y el diálogo dentro de la diversidad, aceptando que hay pluralidad, que hay diversidad de puntos de vista, que hay proyectos alternativos y que compiten. La actitud democrática es, señores, primero que nada vamos a ser civilizados dentro de nuestras diferencias, vamos a dialogar, vamos a ponernos de acuerdo en aquello en lo que podamos ponernos de acuerdo. Y en lo que no, pues se respetan las diferencias. Esa no es la posición de López Obrador. ¿Por qué? Porque la actitud revolucionaria exige la confrontación, no el diálogo, no la tolerancia. El discurso revolucionario, revisémoslo históricamente, siempre está con la confrontación, dentro de la confrontación, y la exclusión de quienes se oponen por cualquier razón a ese proyecto. Cualquiera que se oponga es contrarrevolucionario, para decirlo en los términos propiamente revolucionarios. Y si eres contrarrevolucionario, pues es que eres traidor al pueblo, traidor a la patria. Entonces, él está en la lógica revolucionaria y por lo tanto no va con él el diálogo, el razonamiento, la sensatez, la tolerancia, la civilidad, sino la confrontación, la intolerancia y la exclusión de los adversarios. Y eso es lo que vemos todos los días en su discurso. Hablando de democracia, maestro, ¿cuáles dirías que son los retos fundamentales en materia política en este 2021 que comienza, cuando tenemos un año electoral con decisiones muy importantes, además de las 15 gubernaturas, por supuesto la mayoría en disputa en la Cámara de Diputados, que significa, entre otras cosas fundamentales, la determinación del presupuesto, es decir, de la hoja de ruta del país? Por supuesto. Pues mira, estamos en dos bandos muy claramente diferenciados. Desde luego, en cada uno de esos bandos puede haber diferencias, por supuesto, pero el bando que está con López Obrador, e incluso diría yo de manera incondicional, no le importa demasiado la democracia por lo que acabamos de decir. Ellos justifican que se centralice el poder político en la presidencia y en el Congreso con mayoría del partido dominante. Justifican que se elimine o que se debilite a las instituciones autónomas, que eso lo hemos estado viendo también. ¿Y qué te dicen? Pues esto que decíamos hace un rato, es que se requiere centralizar el poder político para poder transformar la sociedad a fondo. De lo contrario, no se va a poder. Gente que estuvo luchando por la democracia los últimos 30 años, desde la oposición, desde la izquierda, ahora te dicen, no, pues es que hay que centralizar el poder político, si no, no se puede hacer la transformación. Entonces, no les preocupa demasiado. Al contrario, se suman al ataque que hace López Obrador al INE, al INAI, a los órganos de control. De control. Te justifican perfectamente las mayorías absolutas en el Congreso, como antes el PRI. El PRI justificaba ese centralismo político que tenía en los mismos términos. Si el PRI fue resultado de una revolución social y lo importante era la justicia social, pues valía la pena sacrificar la democracia. Es el mismo discurso, nada más que adecuado ahora al siglo XX, pero es básicamente lo mismo. Para quienes sí queremos que siga la democracia, reconociendo que no era todavía la democracia perfecta lo que hemos tenido, pero sí mucho más de lo que había en el régimen priista. Después del 88 se empezó a avanzar poco a poco. El IFE, luego autonomía del IFE, alternancias en los estados desde 89, cosa que nunca habíamos visto. Luego la alternancia presidencial del 2000, otra alternancia en el 2012, a algunos les gustó y otros no, pero fue resultado también de la democracia electoral. Y finalmente la alternancia del 2018, que muchos consideraban imposible. Bueno, la diferencia entre lo que fue la elección del 88 y la del 2018
hace toda la gran diferencia de la democracia electoral. Ahí se refleja claramente los avances. Entonces, sí habemos muchos que queremos proteger lo que hemos avanzado de democracia y de ser posible seguir avanzando, pero vemos el riesgo que viene desde el obradorismo, desde el gobierno, de limitar, quitar, debilitar contrapesos, autonomías, la oposición misma. Y entonces sí nos preocupa que vayamos hacia atrás, que estemos en un proceso de retroceso en materia democrática. Ante lo cual, a quienes no nos gusta esa tendencia, estamos diciendo, votemos para quitarle la mayoría absoluta en el Congreso a López Obrador y a Morena, porque de otra manera se va a seguir esa tendencia y esa ruta a la centralización política. Y sería un contrapeso, como lo hemos tenido desde el 97. Es decir, en 97 empezamos a tener esos contrapesos legislativos y en esa medida el Congreso obtuvo autonomía. Ahora la volvió a perder y lo vemos constantemente. Entonces, la estrategia básica, más allá de lo que ofrezcan o no la oposición, más Sí. allá de que la oposición está dividida, desprestigiada, estoy de acuerdo, no hay liderazgos, pero una forma de proteger lo que hemos avanzado de democracia para aquellos quienes todavía les interese la democracia sería justamente poner un contrapeso en la Cámara de Diputados, quitando la mayoría a la coalición oficial. Querido maestro, ¿algo más que quieras mencionar que no te haya preguntado respecto a los desafíos del país en su sentido más amplio en este 2021? Sí, nos hemos concentrado en esta plática en lo político. Bueno, porque es mi especialidad, pero claro Sí, que me preocupa el aspecto económico, por supuesto. Es decir, muchas de las medidas económicas, por ejemplo, tú mencionabas este alejamiento de los empresarios, este alejamiento de las inversiones, este cambio de reglas a mitad del juego, sí puede repercutir negativamente. Cuando López Obrador ofrecía crecer del 4 al 6% de manera sostenida, yo les preguntaba a mis amigos economistas, oye, ¿eso es posible en las actuales circunstancias de globalización, etcétera? Y me decían, sí, pero hay que duplicar la inversión, hay que atraer más inversión extranjera. Y mm, justamente las medidas que se han tomado han alejado las inversiones, han generado desconfianza. Entonces, por eso desde el primer año se notó una caída del 2% en el PIB y ahora por la crisis económica la caída es mayor, va a ser del 9% en este año. ¿Cuánto nos va a costar recuperar? No lo sé. Hay expertos que están haciendo sus pronósticos, pero desde luego que esa parte también me preocupa. José Antonio Crespo, como siempre, de verdad muy aleccionador y también muy gratificante escucharte por la autenticidad de tu pensamiento y esa congruencia que has tenido siempre en el amor a nuestro país a través del análisis político. Te lo aprecio muchísimo, José Antonio. Te mando un abrazo grande, fraterno. Gracias. Ricardo, por supuesto, igualmente un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.